estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es obrando el mal, creyendo hacer el bien. Satanás dijo a la mujer que si comía del fruto prohibido, tendría discernimiento del bien y del mal. Pero la realidad fue muy distinta. Desde el instante mismo en que el ser humano desobedeció, quedó atrapado en una condición de ceguera moral que le impide saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Prueba de ello son las palabras de Jesús cuando en el Evangelio de Mateo aclara a los fariseos que muchas cosas que ellos no consideraban pecado quebrantaban por igual los mandamientos de Dios. El odio y el rencor, expresado con el insulto y la vejación, son tan malos comportamientos ante Dios como el hecho de matar físicamente a alguien. El pensamiento lascivo secreto sobre asuntos sexuales es una conducta igual de deleznable y merecedora del mismo rechazo por Dios que el adulterio material. Pero el aspecto más grave de la ausencia de discernimiento sobre el bien y el mal se produce cuando alguien hace lo malo y cree que está haciendo lo bueno. Jefté hizo lo malo creyendo que hacía lo bueno. Hablemos del contexto que influyó en el carácter y en la vida de Jefté. El pueblo de Israel vivía en un círculo vicioso de permanente rebeldía a Dios. Este círculo vicioso era de la reiterada desobediencia, apostasía e idolatría de Israel de aquellos tiempos. En Jueces 10, versículo 6, se nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Dios, tiempos de mucho, mucho pecado, de mucha rebeldía, de mucha idolatría. Y esta influencia impía de las costumbres paganas calaban en el pueblo de Israel, porque en ese momento era un pueblo muy ignorante, un pueblo sin fe. En Levítico 18:30 dice, no sigáis las costumbres abominables y no os contaminéis en ellas. Esto es lo que Dios les había dicho a su pueblo. Pero el mundo que les rodeaba, los pueblos paganos que les rodeaban, hacían cosas abominables. En Segundo de Reyes 3, 4, 26 al 27, se nos dice de Mesa, rey de Moab, que ofreció a su primogénito y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Los paganos ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. Y los israelitas, sin fe y sin conocimiento, aprendieron los modos, las maneras, los caminos de las naciones paganas. En el Salmo 106, versículo 38, se nos dice que la sangre de sus hijos ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Los israelitas hicieron lo mismo que los pueblos paganos de su alrededor. El pueblo repetía una y otra vez el mismo ciclo de conducta: desobediencia, castigo, clamor, liberación, avivamiento, enfriamiento, desobediencia. Esto era un ciclo. De la desobediencia pasaban al castigo de Dios, del castigo al clamor a Dios pidiendo misericordia. Después venía la liberación, después un tiempo de avivamiento al que le sucedía otro de enfriamiento y volver de nuevo a la desobediencia, y así repetían y repetían el mismo ciclo.
Jueces 10, 7 al 9. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo 18 años. Y los hijos de Amón vinieron para hacer guerra contra Israel. Esto se repetía una y otra vez en el tiempo de los jueces. Por tanto, en tiempos de Jefté era un tiempo de castigo. El pueblo de Israel estaba pasando por una fase de pecado, desobediencia, castigo. El pueblo se enfrentaba a su enemigo constantemente. Y en tiempos de Jefté, además, debía de hacerlo sin el apoyo de Dios. En Jueces 10, 10 al 14, se nos dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: hemos pecado, te hemos dejado y servido a los Baales. Y Jehová respondió: no os libraré más. Clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en vuestra aflicción. Dios estaba cansado de hacer con ellos tantos actos de misericordia y que ellos fuesen rebeldes, desobedientes, una y otra vez. Y en este momento les dijo: que os libren vuestros dioses. Lógicamente, Dios quería salvarles como siempre, en su misericordia. Él nunca deja de asistir a lo suyo, pero de entrada les reprende con estas palabras: que sean vuestros dioses quienes os salven, yo no voy a salvaros. Y ellos, los israelitas, buscaron un hombre, un jefe militar que les salvase. Jefté era un guerrero, pero era un guerrero lleno de contradicciones cuando fue elegido como jefe militar por los hebreos. Poseía virtudes naturales. Era, según Jueces 11, 1 al 3, Jefté era esforzado y valeroso, pero al mismo tiempo poseía otras circunstancias no valoradas por su familia y por el pueblo. Era hijo de una mujer ramera, y la mujer de su padre, la mujer legítima de Galaad, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Por tanto, Jefté era un hombre esforzado, valeroso, pero también fue un hombre repudiado por sus hermanos, por los hijos de su padre, por ser ilegítimo, y tuvo que buscarse la vida solo, fuera de su familia. Y como hombre de su tiempo, el tiempo que hemos descrito de rebeldía, de pecado, de constante desobediencia, Jefté estaba contaminado por la maldad que le rodeaba. Nos dice la Biblia, Reina Valera 60, que es la que estudiamos nosotros, en Jueces 11:3, se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Se juntaron con Jefté hombres ociosos. Pero otras versiones de la Biblia de las Américas, dice: y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. La versión Nacarcolunga dice: uniéronse con él gentes perdidas que salían con él. Y la versión de Jerusalén dice: se le juntó una banda de gente miserable que hacía correrías con él. Todos estos textos dicen lo mismo, en el fondo, son traducciones distintas de un mismo texto. Lo que nos viene a decir es que Jefté se juntó con una banda de personas ociosas, de gente miserable, de gente maleante. Eran sencillamente eso, maleantes. Por tanto, Jefté era el jefe de una banda de maleantes. Y dice el texto que hacían correrías con él.
Por tanto, Jefté era un bandido, tenía una banda de maleantes con la cual hacían pues las cosas típicas de los maleantes: robar y coger todo lo que podían de otros y aprovecharse del prójimo. Así pues, cuando los israelitas eligieron a Jefté como jefe militar, sabían quién era Jefté, sabían que era un hombre dedicado a la lucha. Su trabajo diario era la lucha, era la guerra, por intereses materiales, obviamente, para beneficiarse, para lucrarse. Pero sabían que era un hombre que tenía cualidades para ese tipo de menesteres y lo eligieron como jefe militar frente a los pueblos cananeos. Pensaban que su valía militar era suficiente como para acaudillarles en la lucha contra los enemigos. Dice Jueces 11, 5 al 7, cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté y dijeron: serás nuestro jefe. Jefté respondió: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís cuando estáis en aflicción? Esto les respondió Jefté. Pero tanto los ancianos de Galaad como el propio Jefté sabían que tenían que hacer aquella lucha, aquel combate contra los enemigos del pueblo de Dios. Y sabían también que la victoria la daba Dios. Esto es muy interesante en este momento del estudio que estamos teniendo, después de haber dicho que Jefté era jefe de una banda militar y de una banda militar de maleantes, de bandidos, después de haber dicho que el pueblo de Israel estaba muy mal. Después de todo eso, interesa decir que Jefté tenía fe, y algunos del pueblo tenían fe a su manera, a su manera. En Jueces 11, 8 al 11 y 29 se nos dice así: volvemos a ti para que pelees y seas caudillo de todos. Jefté dijo: si Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron: Jehová sea testigo, si no hiciéremos como tú dices. Y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló delante de Jehová, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Por tanto, Jefté tenía conocimiento de Dios a su manera y sabía que la victoria la da Dios, y el pueblo también lo sabía, y se encomendaron a Dios para aquella lucha. Y por eso dice el texto que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Dios le capacitó para dar la lucha contra los enemigos, para dar la batalla y para vencerles. Dios capacitó a Jefté. Por tanto, las cualidades guerreras de Jefté le sirvieron para salvar al pueblo. Nos dice Jueces 11, 32 al 33, fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los derrotó con muy grande estrago. Así pues, Jefté fue elegido como caudillo, como jefe militar, y consiguió una importante victoria contra los amonitas. Pero, pero, las mismas cualidades guerreras que le hizo luchar contra los amonitas y vencerlos, fueron usadas contra los suyos. También Jefté luchó contra su pueblo, con mano dura e inmisericordia. Nos dice Jueces 12, 1 al 6, que los varones de Efraín dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste? Quemaremos tu casa contigo.
Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los derrotaron, y tomaron a los fugitivos y los degollaban, y murieron 42.000. Por tanto, Jefté luchó contra los amonitas y liberó a su pueblo, pero después se volvió contra su pueblo, contra la tribu de Efraín, y mató a muchísimas personas de Efraín. Por tanto, un hombre que tenía capacidades militares que usó para bien y que usó para mal. Con Jefté, Israel tuvo un tiempo de paz de 31 años. Jueces 12, 7 al 14. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Después de él juzgó a Israel Ibsam de Belén 7 años. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, 8 años. No solamente el tiempo de Jefté, sino el tiempo de otros jueces posteriores, fue un tiempo de paz. Después de la derrota que consiguió Jefté contra los amonitas, de la victoria y derrota de ellos, de los amonitas, consiguió una paz de 31 años. ¿Cuáles son las valoraciones que hacemos de las acciones de Jefté como persona y como creyente? Como creyente tenía un conocimiento muy básico de los asuntos fundamentales de su fe. Hemos dicho que Jefté era un creyente a su manera, que creía algunas cosas de Dios. Conocía el relato de la conquista de la tierra de Canaán, Jueces 11, 12 al 13, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, ahora pues devuélvela en paz. Jueces 11, 21 al 23. Pero Jehová Dios de Israel entregó todo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo, ¿pretendes tú apoderarte de él? Esta fue la respuesta que Jefté le dio al amonita. El amonita pretendía que Israel devolviera la tierra, y Jefté dijo: esta tierra nos la dio Dios. Por tanto, Jefté conocía el relato de la conquista y posesión de la tierra prometida. Y Jefté era un hombre que podía razonar sobre el error ajeno, en este caso, el error del jefe amonita, y darle argumentos. Jueces 11, 26 al 28. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en el territorio, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Mas el rey de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Por tanto, Jefté conocía cosas sobre Dios, sobre las obras de Dios, y las defendía con argumentos ante los enemigos de Dios y de las cosas de Dios. Pero Jefté desconocía lo más importante de la palabra de Dios. Ignoraba los mandamientos de la ley de Dios. Ignoraba que la ley de Dios prohíbe matar. La muerte en la guerra es distinta, es en defensa propia. Pero Dios prohíbe matar a tu prójimo sin ser por motivo de defensa propia, sino por otra causa. No matarás, dice Dios. Y Jefté desconocía el mandamiento de Dios. Por eso, Jefté, que desconocía los mandamientos de Dios, hizo un trágico e impío voto. En Jueces 11:30 al 31 se nos dice que Jefté hizo voto a Jehová diciendo:
si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Al modo de las naciones paganas, Jefté se compromete a ofrecer un sacrificio humano al regresar de la guerra contra los amonitas. El primero que salga a recibirle será ofrecido en sacrificio a Dios, en holocausto a Dios. Este es el voto de Jefté. Dios nunca había mandado a su pueblo que ofreciesen sacrificios humanos. Dios nunca. Dios había dicho, no matarás, pero no había mandado los sacrificios humanos. Es más, Dios aborrecía los sacrificios humanos, condenaba tales prácticas abominables y decía a su pueblo que nunca siguieran el camino de las naciones. Pero Jefté, que conocía unas cosas de Dios y otras cosas no conocía, que estaba influido por el paganismo del mundo circundante, hizo un voto impropio a Dios. Y Jefté cumplió su voto. Cuando regresó de la guerra, de vencer a los amonitas, cumplió su voto. Y lo cumplió creyendo, esto es lo malo, que obedecía a Dios. Hizo lo malo creyendo que hacía lo bueno. Esto es lo triste. Resultando con ello ser una mala persona. Porque una persona, aunque sea por desconocimiento, que hace lo malo, quien hace lo malo es mala persona. Él hizo lo malo. Creía que hacía lo bueno, pero estaba haciendo lo malo. Estaba desobedeciendo a Dios. Estaba haciendo algo inmoral muy grave. Por eso Dios castigó a Jefté. Y el castigo que Dios le dio fue que saliera a recibirle su propia hija. Su propia hija. Si hubiera salido cualquier otra persona, él no se habría lamentado. Pero al salir su propia hija, se lamentó. Jueces 11, 32 al 34. Fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los derrotó. Entonces volvió Jefté a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Su hija única, salió a recibirle. Jueces 11, 35 al 36. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos. Jefté y su hija creían que tenían la obligación ante Dios de hacer aquel gran mal. Él de prometer un sacrificio humano y ella de creer que su padre debía de cumplir su compromiso. El trato que se daban de padre mío e hija mía entre ellos indica que existía una sincera relación de afecto. Por tanto, aquel sacrificio le costó a Jefté hacerlo. Le costó efectivamente, pero su obcecación,
su equivocada manera de entender las cosas le hizo creer que si había prometido aquello, debía cumplirlo, a pesar de que estaba entregando a su hija. Esta expresión, Padre mío, hija mía, que se dice en el texto que hemos leído, como hemos dicho, muestra el gran afecto existente. En Génesis 27:18 se nos dice que Jacob dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí quién eres, hijo mío. Esto era frecuente, Padre mío, hijo mío, cuando había afecto entre los padres y los hijos. En Isaías 63:16, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Nuestro Padre, nuestro Redentor. Esta expresión es para indicar el afecto existente entre los padres y los hijos o entre los creyentes y Dios. En Jeremías 3:19 se dice, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Padre mío, Padre nuestro. Estas palabras son como las que usó Jesús en la oración modelo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. O en Mateo 26, 39 y 42, Jesús se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Por tanto, esta expresión entre Jefté y su hija, Padre mío, hija mía, esta expresión de Abba Padre, Abba Padre significa eso, Padre mío, Padre nuestro, esta expresión de cercanía y de afecto indica que existía amor entre Jefté y su hija. Pero el amor no fue suficiente para impedir que Jefté cometiera aquel terrible acto inmoral, impío, contrario a la voluntad de Dios, contrario a los mandamientos de Dios. No fue suficiente el amor que se profesaba para impedirlo. Ni siquiera el de su hija. Su hija también se entregó a aquello como si estuviera haciendo una gran cosa, porque también estaba como su padre afectada por el error, por el mal entendimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo puede un creyente hacer lo malo creyendo que hace lo bueno? Es evidente, según el Nuevo Testamento, que Jefté fue un creyente usado por Dios para una gran misión. Hebreos 11, 32 al 34 se nos dice allí, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Jefté y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En esta lista aparece Jefté como un héroe de la fe, como alguien que tenía fe. Por tanto, no podemos dudar de que Jefté fuese un creyente. Pero, según el propio Nuevo Testamento, se puede ser creyente, se puede ser un creyente, un hermano en la fe, un hijo de Dios, y al mismo tiempo no ser un buen creyente, no ser un buen creyente, ser carnal, ser niño en Cristo. En 1 Corintios 3, 1 al 12 dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por tanto, la Biblia nos puede decir que alguien es creyente y al mismo tiempo decirnos que no es un buen creyente. Los apóstoles durante un tiempo fueron creyentes, pero cometieron diversos pecados que el Señor fue condenando uno tras otro. Les dijo hombres de poca fe en más de una ocasión, les reprochó que dudasen, que discutiesen, les reprochó la dureza de corazón que tenían en muchos momentos.
Eran creyentes, pero tenían también muchos pecados, muchas limitaciones a esa fe que tenían como creyente. Jefté era creyente, pero no era buen creyente. No era un creyente con buen conocimiento de Dios y de su palabra, de los mandamientos. Era un creyente carnal, una persona que no ha crecido espiritualmente, que no discierne el bien del mal, y por eso su vida estaba llena de contradicciones. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En este texto Pablo nos está planteando que un creyente puede tener una vida de celos, de contienda, de disensiones, tener un comportamiento carnal a pesar de su fe. Esto nos está hablando de creyentes que tienen una luz muy baja, una potencia de luz muy baja. Ser creyentes, pero a un nivel muy bajo. El propio apóstol más adelante dirá en 1 Corintios 3, 11 al 12, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, en este texto se nos está explicando que la fe en Cristo es lo que salva y que todo creyente tiene su fe en Cristo y es salvo porque tiene su fe en Cristo. Pero sobre el fundamento de la fe que es Cristo, el creyente edifica su vida. Su vida, que puede ser una vida preciosa o una vida sin valor alguno. Preciosa como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Una vida vana, sin valor alguno, como la madera, el heno o la hojarasca. Hay creyentes que tienen una vida preciosa y creyentes que tienen una vida vana. Ambos tienen el fundamento que es Cristo, porque si han creído en Cristo como Salvador, son salvos. Pero su vida, la vida de uno y de otro, es distinta. Al final, Dios que es justo, no les va a dar lo mismo. En 1 Corintios 3, 14 al 15 se nos dice que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no lo es todo. Ser salvos es ser libres de la ira venidera. Ser salvos es ir con Dios después de la muerte, a la otra vida con Dios. Pero hay algo más. Hay una recompensa que Dios tiene para los suyos. Para los suyos fieles y obedientes que edifican sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata y piedras preciosas. Es decir, edifican una vida de obediencia, de fe, de entendimiento, una vida digna de alguien que se llama cristiano, que se llama hijo de Dios. Sin embargo, hay otros que siendo creyentes, pues un poco como Jefté, tienen un conocimiento pobre, un poco como Jefté, hacen lo que quieren. En Jueces 17:6 se dice que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay muchos creyentes también hoy en día que hacen lo que le parecen. No toman en cuenta las enseñanzas de la Biblia siempre. No toman en cuenta los mandamientos de Dios siempre. Unas veces sí, otras veces no. Unas veces hacen la voluntad de Dios, otras veces hacen la voluntad de la carne. Unas veces se comportan como creyentes y otras veces se comportan como incrédulos. Ya he dicho yo que a estas personas los llamo creyéndulos. Esto es una forma inventada por mí para hablar de estos creyentes a ratos e incrédulos a ratos. Jefté fue un hombre
de fe a ratos y luchó en nombre de Dios y venció en nombre de Dios, pero en otros momentos mató a su propio pueblo o hizo un voto impío ofreciendo a su hija en sacrificio humano. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de obrando el mal creyendo hacer el bien. Y hemos dicho que el contexto que influyó en el carácter y en la vida de Jefté fue el contexto moral y político de Israel en tiempos de Jefté, que era de un círculo vicioso de la reiterada desobediencia, apostasía e idolatría de Israel en el tiempo de los jueces. Cuando Jefté fue elegido como jefe y caudillo militar, era un creyente, sí, con virtudes naturales, pero contaminada esa fe por las maldades del mundo que le rodeaba. Las cualidades guerreras de Jefté le sirvieron para salvar al pueblo de los madianitas, pero también para maltratar con dureza e inmisericordia a su pueblo. E hicimos una valoración de las acciones de Jefté como persona y como creyente. Como creyente tenía un conocimiento muy básico de los asuntos fundamentales de su fe, pues desconocía lo más importante, los mandamientos de la ley santa de Dios. Jefté hizo un voto a Dios que Dios no le había pedido, un voto que Dios consideraba inmundo, y lo cumplió creyendo que obedecía a Dios. Hizo lo malo creyendo que hacía lo bueno. Jefté creía que tenía la obligación de hacer lo malo. Jefté fue un creyente de su tiempo, usado por Dios para una misión temporal de fe, pero que después vivió impropiamente su vida, una vida de paja. Sobre un fundamento precioso edificó una vida de paja, una vida que no merece la recompensa final de Dios. Dice Isaías 1, 16 al 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Aprendamos a hacer el bien. Aprendamos a discernir el bien del mal para poder siempre hacer el bien. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en esta semana hemos tenido de tu parte una enseñanza que nos muestra que tenemos que ser creyentes de verdad, creyentes con entendimiento y conocimiento de tu palabra, creyentes sin influencia del mundo, de las enseñanzas del mundo, creyentes que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo para poder hacer lo bueno y alejarnos de lo malo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles y a no ser como Jefté, un creyente a ratos solamente. Ayúdanos a ser creyentes a todo tiempo, siempre, en todas las cosas. Gracias también, Señor, porque hemos podido ver tu mano en la sanidad que has dado a Susana y a Carmen Teresa, que le has ayudado en su operación, y ambas están ya en su casa. Gracias, Señor. Gracias también por Carmen Rosa, porque sigue recuperándose de su problema. Te suplico también, Padre, por la esposa de Gamaliel, que la ayudes en el asunto de la operación y que todo sea para bien y que ella pueda sanar y también rehabilitarse
correctamente. Te suplico también por Misael, que tengas misericordia de él, y por Santiago, y por otros que te necesitan, oh Padre. Bendícelos. Te suplico también por Moisés, hijo de Antonio y de Bárbara, y por todos aquellos que te necesitan en una u otra forma, Señor. Ayuda a todos tus hijos. Te lo suplico, oh Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.